Bueno, esto es otro... nos dedicábamos a hacer también mapas, como eran estudios que se resumían en 2 páginas, ¿no? Y aquí lo que nos dedicamos a mostrar eran todas las regiones del mundo que quieren separarse de su estado actual, ¿no? Entonces, bueno, en España hay un montón, pues tenemos desde el País Vasco, Cataluña, Galicia, etcétera. Todo el mundo en España quiere separarse de España, ¿no? Entonces intentamos ver cómo era a nivel mundial. Y usando el mismo lenguaje que tienen los mapas políticos, el sacar este mapa clandestino de regiones. Entonces, para ello lo que hicimos es tener unos criterios, ¿no? Para aparecer en el mapa tenían que tener un partido político que apoyara esta separación, tenían que tener un territorio muy claro que pedían para su separación y también una bandera. Entonces, al hacer eso vimos que había más regiones independentistas que países existen. Nos salían como 220, cuando de momento hay unos 190 países, ¿no? Entonces, estos fueron una serie de mapas que hicimos y publicábamos en revistas y en periódicos y que simplemente eran al final resultados de curiosidades, ¿no? Que salían en la oficina. Este es un estudio que empezamos en el 2006 y seguimos desarrollando cada vez que tenemos tiempo, ¿no? Y que estudia, se llama The Recreation of the European City, Urban Shopping Lists for Secondary Cities. Entonces empezó casi como algo personal, ¿no? Yo soy de Zaragoza y cuando yo me fui de Zaragoza, Zaragoza era una ciudad pues, muy provincial donde no pasaba casi nada, ¿no? Y yo estaba en Holanda y mi madre me iba diciendo por teléfono y guardándome recortes de periódicos y cada vez salía algo nuevo en Zaragoza y yo estaba como súper mosqueada porque no podía, digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Me voy y empieza la ciudad a florecer, ¿no? Entonces, pues que si IKEA iba a abrir en la ciudad, o que si iba a haber una exposición universal, o por lo menos se iban a presentar, o que incluso arquitectos superestrella iban a empezar a hacer obras. O sea, era una serie de cosas que jamás se habían dado en la ciudad, ¿no? Entonces empecé a examinar otras ciudades y ver si también en estas ciudades estaban pasando cosas similares o solamente era Zaragoza, ¿no? Entonces empecé a mirar ciudades secundarias dentro de Europa, casi todas. Y entonces empecé a mirar ya como atrás en la historia cuáles eran los elementos que las ciudades necesitaban en cada momento histórico para satisfacer las necesidades, que al final se reducen en 2. Todas las ciudades necesitan estar representadas y necesitan estar comunicadas, ¿no? Y pues estos, los eventos, el comercio, la infraestructura, el templo y el lugar de performance son, digamos, en cada momento han estado ocupados por una tipología distinta, ¿no? Por ejemplo, si vemos en la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos eran el evento, ¿no? El Ágora era el lugar de comercio, las rutas marítimas griegas, la infraestructura, etc. Entonces quise ver un poco la evolución en la historia y llegué a una conclusión de lo que podía ser esta matriz de necesidades en nuestro tiempo, por lo menos en Europa. Entonces, pues te das cuenta, por ejemplo, que lo que hoy es crucial en Europa, que son las aerolíneas baratas, puede ser perfectamente como el siguiente grado de evolución en lo que es la infraestructura, ¿no? O sea, lo que fue un día en el Imperio Romano toda la red de carreteras, es lo que representa hoy, por ejemplo, las aerolíneas baratas dentro de Europa. O puede ser que IKEA, por ejemplo, sea el siguiente punto dentro de la parte de comercio. Pero en general vemos que todos vuelven a cumplir 2 grupos de necesidades, que es el estar conectado y el estar representado, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en Zaragoza era la única ciudad europea en ese momento que en un periodo de 10 años, digamos, se propuso recolectar todos estos elementos, como si ellos fueran realmente conscientes de que hacía falta aquí ir tachando elementos dentro de la lista. Esto es, por ejemplo, empecé esto es España, lo que pasa es que no se ve el perímetro, aquí está Portugal, y empecé a coger cada elemento por separado y analizarlo a nivel español. Entonces, por ejemplo, esto es España si atendemos a los arquitectos superestrella. Entonces, ves, hay muchísimos alrededor de Cataluña, muchísimos alrededor de Madrid, el norte también, hay menos lo que son en las costas y casi ninguno en las islas, ¿no? Sin embargo, ahora, por ejemplo, esto sería España de acuerdo al mapa de IKEA. Entonces, IKEA tiene una estrategia a nivel nacional, o casi, bueno, de península,
donde se propone que en el 2015 nadie tenga que recorrer más de 100 kilómetros para comprar en un IKEA. Hoy en día, por ejemplo, hay gente de Valencia que se recorre 300 kilómetros para ir a comprar a IKEA en Madrid. En Zaragoza tuvimos IKEA desde el 2007. Yo me fui a Zaragoza y no había IKEA. Y en Holanda sí que había, y fue como una... Aquí no hay, en Argentina no hay IKEA, ¿eh? Pues ya verás. Por ejemplo, en Holanda es totalmente distinto. En Holanda tienen IKEA desde hace muchísimo antes, ¿no? Y 100 kilómetros sería una barbaridad. En Holanda, por ejemplo, este pueblecillo, en un radio de 40 kilómetros puede ir a 4 IKEAs distintos, ¿no? Entonces aquí en Holanda sí que quitaras IKEA la gente se colapsaría totalmente, o sea, porque han nacido ya con el IKEA. Esto fue IKEA en Zaragoza. Fue un evento tan grande que fue, creo que, página principal durante una semana o dos, todos los días hablaban de IKEA. O sea, realmente es un evento para la ciudad. IKEA también decide dónde se pone y donde se pone crea una zona total de comercio, ¿no? Las rutas de la ciudad se cambian, se crean autopistas, líneas de autobuses. O sea, es una pena que no se enseñe en la universidad cosas así, porque el arquitecto podía decidir mucho antes y no ser al final como un poco pues el último mono en enterarse de estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España sí atendemos a las aerolíneas baratas, digamos las más importantes, que son EasyJet y Ryanair. Entonces vemos que aquí, a diferencia de lo que pasaba con los edificios de los arquitectos superestrella, ya no es Madrid y Barcelona, sino que es claramente la costa de España y las islas. Y si atendemos ya a todas las aerolíneas baratas, es muchísimo más exagerado, ¿no? O sea, España al final pues es una costa del Mediterráneo y unas islas. Y luego hay casos muy curiosos de estudiar, como Zaragoza, por ejemplo, o Valladolid, y quieres saber por qué tienen una aerolínea barata ellos, ¿no? Bueno, así seguí analizando todos los elementos, como marcas globales cogí H&M, y luego ya puse todos juntos, ¿no? Entonces, España queda muy bien definida, y es muy real la imagen que da, porque al fin y al cabo España es un perímetro, ¿no? Y un centro. Y tiene como un gran vacío alrededor, y entonces es cuando te hace ver y estudiar estas excepciones. Entonces, lo que quería un poco con este estudio era hacer una comparación y decir lo que antes se medía una ciudad por su fuerza, era el poder militar. Entonces, cuantos más bastiones tenía, digamos, más potente era esa ciudad. Hoy en día podríamos hablar que estos elementos, es decir, tener un elemento icónico, el tren de alta velocidad, tener un branding para la ciudad es muy importante, ser la ciudad del conocimiento o la ciudad de las ideas, etc. Esto es lo que hoy en día hace a una ciudad secundaria, una ciudad que no es Roma o una ciudad que no tiene, digamos, no puede vivir de un solo elemento, es lo que la hace competente y la que la hace presente dentro de como networks de compañías y de turismo. Entonces, por ejemplo, aquí fue, porque ahora cuando viajo a una ciudad siempre, digamos, aplico la matriz como muy rápidamente y veo en qué momento esa ciudad está, ¿no? Estos son Sofía y Bucarest, las capitales de Bulgaria y Rumanía, que son los dos últimos países que se han metido en la Unión Europea, ¿no? Entonces, mientras tú los ves, y podría ser también como Madrid o Barcelona, porque tienen una pinta muy europea en proporciones. Luego tú vas a la matriz y tenemos aquí que no tienen casi elementos de lo que hoy necesita una ciudad, ¿no? Entonces es muy curioso ver cuáles son los primeros elementos que llegan a una ciudad cuando, digamos, se vuelve europea. Y, por ejemplo, Bucarest, a los 2 meses de pertenecer a la Unión Europea, se abrió el primer IKEA. Y yo creo que para ahora también Sofía lo tiene. El siguiente elemento muy importante son las aerolíneas baratas, ¿no? Entonces, esto yo lo veo como si fuera una especie de sistema o de herramienta para planificar y ver cuál sería la combinación más idónea, cuál sería el tercer elemento, ¿no?, que necesitaría una ciudad. Y aquí, por un lado, por ejemplo, estos elementos, ¿no?, es lo que yo le llamo como el software. Esto es Zaragoza, vista por Velázquez, y es, digamos, lo que conformaría el hardware, es decir, el ordenador, la herramienta. Pero un ordenador, cualquier herramienta, necesita programas que lo vayan actualizando y haciendo útil, ¿no? Entonces, un poco el estudio lo que habla es no es que se olvide del hardware como ciudad, sino que defiende la idea
de ciertos elementos que hacen a ese hardware útil, como serían los elementos de la ciudad europea. Esto es, por ejemplo, yo tengo, como ha dicho Alberto, doy clase en la universidad y tengo un taller como de investigación y diseño, ¿no? Y lo hemos hecho 3 veces y en cada edición hemos analizado un poco uno de estos elementos de la matriz, ¿no? En el primer curso analizamos todo lo que son edificios icónicos, la figura del arquitecto superestrella, el valor que tienen en las ciudades, por qué están tan cotizados, etc. En el segundo, también basado un poco en IKEA, intentamos analizar las ventajas de lo que es el shopping dentro de las ciudades. Y el último que hicimos ahora, estas navidades, fue el reinventar las exposiciones universales, porque son, digamos, tipologías totalmente obsoletas y poco sostenibles, y dimos con un modelo nuevo de exposición para el futuro. También basado un poco en la Expo de Zaragoza, la Expo fue en el 2008, intentamos hacer una especie de panorama continuo donde analizábamos este fenómeno, ¿no? Entonces empezábamos con la primera Expo, que fue en Londres, y acabamos en ese momento con Zaragoza. Y vimos un poco la evolución, es decir, al principio no había pabellones nacionales, lo que eran centros de convenciones, que la única finalidad era tener una superficie muy grande para enseñar muchas cosas, ¿no? Eso era el carácter de una Expo, el enseñar invenciones. Luego, por ejemplo, aparece la Torre Eiffel, que es como si se hubiese adelantado 100 años a lo que sería hoy el movimiento icónico, empezado por el Guggenheim de Bilbao. Y luego vemos cómo después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y las naciones en Europa se acaban de conformar, las barreras ya, los bordes se definen, es cuando empieza lo que es el concepto de pabellón nacional, que antes era una tipología inexistente en las expos, ¿no? Entonces intentábamos ligar siempre con momentos históricos las tipologías arquitectónicas que se daban en las expos. Luego vemos que hay un momento donde ya las invenciones no pueden mostrarse ya con arquitectura, ¿no? Es decir, el internet y el teléfono móvil no necesitan de un edificio para poder, lo puedes experimentar en tu casa, por ejemplo. Entonces la arquitectura empieza ya a llevar un rumbo como muy raro, ¿no? Y ya se convierten como en reclamos turísticos más que en pues el enseñamiento de la muestra de invenciones. Y bueno, luego para otra publicación lo maquetamos de diferente manera, como si fuera un marco barroco. Pero digamos que siempre todos estos han sido iniciados, no nos los han encargado y salen siempre un poco de curiosidades o de intereses en temas diferentes.